Hola amigos, bienvenidos a Tu Historia en 7 Días TV. Nuestro invitado especial en el día de hoy, reconocido fotógrafo, más de 45 años de experiencia. Lo conocemos como Chucho Villamizar y tiene toda una historia por contar. Chucho, muy buenos días, ¿cómo me le va? Donald, mucho gusto estar acá, gracias por esa invitación que me hace y espero que lo que yo pueda aportarle sea de interés general. Pues aquí lo que queremos hablar es de su historia, de nuestra historia, para que sepan no quién es Chucho el fotógrafo, porque conocemos gran parte de su historia, pero quién es Chucho como persona, de dónde vino, cómo es su familia. Por eso queremos que nos cuente a partir del momento su historia, Chucho. Bueno, Jesús Antonio Villamizar Rodríguez es hijo de un campesino que nació en el kilómetro 13 en la vía Pamplona en Bucaramanga, en el Alto de los Padres. Y mis hermanos, somos ocho hermanos. Mis padres, Rafael, quien ya no vive, y mi mamá Teresa, que tiene 94 años y la cuidamos mucho como una joya. ¿Dónde vive su mamá? Mi mamá vive en Florida Blanca, pero ella tiene la sede en una vereda que se llama Acapulco de Girón. Acapulco de Girón, sí la he escuchado. Sí, listo. Y entonces Jesús Villamizar era un niño que muy inquieto, porque yo era muy inquieto, me considero muy inquieto. Y mi padre era más bien un poquito alcohólico, tomaba guarapo y maltrataba un poquito a mi mamá. Y en vista de esa situación yo emigré y me fui a los 10 años a Bucaramanga a buscar horizontes y yo quería ayudar a mi familia. Empecé en la plaza de Mercado Guarín cargando mercados. A 5 centavos me pagaban y me tocaba muy duro cargar canastos grandes, sobre todo los fines de semana. Y ahí me ahorré para comprar una bicicleta. Y cuando ya tuve la bicicleta, me presenté en Vanguardia. Yo empecé a trabajar en una cafetería. Digo, tuve que ir a Vanguardia. Pero ¿en qué año más o menos fue eso? Estoy hablándole más o menos de 1974 o 75. 75, yo tenía apenas 4 añitos. Sí. Bueno, y ahorró. Compré la bicicleta. A punta de centavos, compró una cicla. ¿Y qué pasó? La meta mía era ser mensajero de alguna empresa o una oficina. Y tuve la oportunidad de estar en Vanguardia Liberal y ese día me encontré con el doctor Alejandro Galvis, que iba entrando a la oficina y yo estaba poniendo un clasificado de una cafetería que yo le colaboraba, que estaba necesitando una muchacha para atendiera la cafetería. Y entonces el doctor Alejandro, yo lo conocía porque él tenía la finca 5 kilómetros más adelante de donde yo nací. Correcto. En el kilómetro 18 en la vía a Tona, kilómetro 18. ¿De dónde era Serpa? Sí, señor. Bien, y entonces yo lo saludé al doctor y yo ya tenía mi bicicleta. Y entonces yo le dije, doctor, disculpe, si usted de pronto necesita alguna persona mensajero, mire mi cicla. Y yo le mostré la cicla con ese orgullo, porque yo la tenía con mucho sacrificio. Claro, porque era plata de su bolsillo. Sí, cargando mercados. Y él me dijo, páseme la hoja de vida, que pronto yo iba a necesitar quien haga unas vacaciones. Y yo le pasé la hoja de vida como al otro día y me llamaron a hacer las vacaciones justamente del mensajero de gerencia. Y yo terminé siendo el mensajero del doctor Alejandro Galvis. ¡Qué alegría! O sea que yo empecé en Vanguardia por lo alto. Como empiezan muchos locutores, recuerde que yo he escuchado historias y muchos inician, no, yo fui mensajero, yo era el que hacía el aseo en la cabina, ¿cierto? Sí, claro. En este caso, mensajero de gerencia de don Alejandro. Claro, sí. Y yo era el que tenía que llevar las cartas a la redacción o los trabajadores cuando sancionaban a alguien, cuando lo despedían o cuando salía a vacaciones o cuando lo felicitaban. Yo me sabía todo en el tiempo poquito que yo trabajé. Pero en Vanguardia yo tuve una ventaja, gracias a Dios. De ahí de la gerencia logré entrar a la redacción, hacerle otras vacaciones al auxiliar de redacción, que era el que del segundo piso bajaba las noticias, las cuartillas de noticias y fotos a los talleres del sistema caliente. O sea, como el mensajero interno. Como el patinador. Exacto. Y recoger las fotos de archivos, lo que iba a salir en cada página. Habían unos sellos que me decían, esta es la página de deportes número tal, y yo le colocaba el sello, la página judicial, la página nacional, la página agropecuaria, y ahí empecé a conocer muchos periodistas, enormemente los periodistas, ya veteranos de esa época, algunos ya han muerto, y entonces yo ahí, y después pasé a otro sitio, a recibir las fotos de las agencias. Eso le iba a preguntar, ¿cómo se metió en el mundo de la fotografía? Sí, gracias a Dios,
y yo me acuerdo que el primer sueldo que yo me gané, eso fue una historia impresionante porque le llevé un buen mercado a mi mamá. Le iba a preguntar en qué lo había invertido. Sí, eso fue lo primero. Ah, Lo ya primero tuvo que ir que yo hasta hice, Acapulco. sí. Hasta Acapulco. No, en el kilómetro 13 todavía estamos Todavía está. la finca. ¿Cuánto se ganó, Chucho? Yo me ganaba 200 pesos. 200. 200 pesos, sí. Que para esa época era un sueldo El digno. salario mínimo. El salario O sea, sí, mínimo. un sueldo Creo que digno. daba 160 pesos, creo, me parece. Yo llegué a Vanguardia en el 75. 1975. Sí, 1975. Y yo en un año yo empecé a escalar 3 puestos y terminé recibiendo las fotos de las agencias internacionales Radiofoto, de la Associated Press AP de Washington, que mandaban las fotos, y de Bogotá, que eran telefotos a través de una agencia que se llamaba Colprensa, que era que suministraba fotografía y material a los periódicos Vanguardia, El Colombiano, El Universal. El doctor Alejandro en esos días compró el periódico El Universal de Cartagena, y así sucesivamente. En esos equipos de radiofoto yo tuve que recibir las fotos, todas las fotos del Mundial de Fútbol Argentina 78, cuando Argentina quedó campeón. Hubo fotos internacionales como el derrocamiento del general Anastasio Somoza, dictador de Nicaragua, y toda la guerra de los sandinistas de Daniel Ortega, de Eden Pastora, que le llamaban el comandante cero, en toda la friega de recuperar y el tal derrocamiento del general Somoza. El accidente de los aviones de Boeing en el aeropuerto de Barajas, en España, que un Boeing salía y el otro entraba. Y entonces no sé qué pasó, y hubo una falla y se estrellaron los Oiga, aviones. Chucho, ¿y en qué momento tocó la primera cámara o la compró, se la prestaron, la alquilaron? Bueno, cuando ya, ¿Cómo inicia ese proceso cuando como ya tal? empecé a trabajar en esa cuarto oscuro laboratorio, de donde llegaban esas fotos, que era un cuarto oscuro, había que revelar las fotos. Yo manejaba papel fotográfico de alta calidad, plastificado, era un papel muy especial. Y entonces los fotógrafos de Vanguardia me decían: pelado, facilíteme una hojita. Y entonces yo le facilitaba la hojita. Y entonces a mí me interesó la fotografía, y yo le dije a los fotógrafos Mario Hernández, Olger López Quintero, a Adolfo Herrera Click, que inclusive ya murieron ellos. Adolfo fue el que murió el año pasado, gran profesor, gran maestro de fotografía. Pero había un maestro de maestros que era Carlos Chacón Soto, que él viajaba por todos los pueblos tomando fotos de las ferias y llenaba una página agropecuaria y la página nacional. Y entonces yo compré una camarita pequeña y ya aprendí a tomar fotos y a revelar, que ellos me enseñaron. Y un día, cuando yo salía del turno de las 10:30 de recibir fotos y yo tenía que regresar a las 12:30, en un septiembre de la Feria Bonita, los caballistas del Fondo Ganadero de Santander le hicieron una visita al doctor Alejandro Galvis, y entraron los caballos al parqueadero, de la zona de parqueadero de Vanguardia, y yo en ese momento salía y no había ningún fotógrafo porque estaban ocupados. Entonces Y ahí apareció Chucho, claro, fotógrafo. Sí, a mí se me prendió la chispa, mi Dios me iluminó. Yo le dije: doctor, espera tantico, que yo le tomo la foto. Y fui allá al cuarto donde yo trabajaba y saqué la cámara, pero era una cámara de juguete. Hoy en día me da pena decir cómo era la cámara, y yo tomé como 20 fotos, y de las 20 fotos sirvieron 3. Y solamente me tocó decirle al señor caballista: señor, agáchese y salude al doctor. Y por lo menos salió la cabeza del señor caballista, el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Santander, la cabeza del caballo y el doctor Alejandro. Y esa fue la primera foto que yo aparecí, que decía: foto Jesús Villamizar. La primera foto en Vanguardia de entonces su vida profesional. Sí, y el doctor Alejandro era muy buena gente y me decía: ¿usted quiere aprender fotografía? Y llamó al jefe de fotografía y le dijo: hágame el favor y le enseñan fotografía a Chucho. Y usted tiene cámara, y yo le mostré la cámara y le dijo: no. Me fue donde la asistente de gerencia, la señora Zoraida Uribe da Silva, y me dijo: Zoraida, démosle, ¿cuánto le puede valer una cámara buena? Entonces yo le dije: doctor, 20.000 pesos. 20.000 pesos. Bueno, entonces nosotros le damos la mitad y la otra mitad se lo descuenta. Pero no me descontaron, me dieron todo. Y yo me compré una Pentax Camil que los mismos fotógrafos me vendieron, ya usada. Y empecé a tomar fotos.